Ahora, en el mundo de la salud, el espacio exclusivo de Centro Médico del Ozono. Un micro a cargo de la doctora Ana Elizabeth Rieck, médica egresada de la Universidad de Buenos Aires. Matrícula nacional número 88.962. Especialista en medicina regenerativa y anti-aging. Muy bien, estamos aquí en el mundo de la salud, en este espacio exclusivo dedicado a las terapias anti-age con la doctora Ana Elizabeth Rieck. El tema de hoy, envejecimiento y tratamientos anti-age y también quelación. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno. Contame un poquito cómo se puede tratar este tema del envejecimiento a través de las terapias que ustedes aplican en el Centro Médico del Ozono. Bueno, el proceso de envejecimiento en realidad es un proceso progresivo, paulatino, que lleva a un deterioro de los sentidos, en principio, como la visión, la audición, aumenta la materia grasa, disminuye la masa muscular y todos los sistemas en general comienzan a disfuncionar, el respiratorio, el cardiovascular, el osteoarticular, desarrollando, por ejemplo, artrosis. Pero, digamos, todo este proceso de envejecimiento no es igual en todas las personas, porque mucho depende de los hábitos. Cuanto los hábitos, o sea, todos dentro de un contexto de hábitos saludables, el proceso obviamente se enlentece. ¿Cómo sería esto de los hábitos? Cuando nosotros, por ejemplo, aconsejamos a un paciente para que goce de buena salud, serían los mismos consejos como para enlentecer el envejecimiento. Esto sería, por ejemplo, realizar actividad física 3 veces por semana, o sea, nadar, correr, caminar, obviamente una dieta restringida en calorías, eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, por ejemplo, y limitar el consumo, por ejemplo, de alcohol. Esas serían algunas de las reglas básicas de los hábitos. Las terapias anti-aging en general son muchas y justamente se ocupan de ralentizar el proceso de envejecimiento, tanto sea orgánico como mental. Hay muchísimas: hormonoterapia, dietoterapia, oxigenoterapia hiperbárica, una de ellas que vamos a ver hoy, que es la quelación intravenosa. El entrenamiento cognitivo, o sea, hay técnicas tanto sea internas como externas. Y la idea de anti-aging no es el tema de que todos dicen, hay la eterna juventud. En realidad es simplemente el hecho de aportar al paciente las herramientas necesarias para que el cumplir años no signifique una peor calidad de vida. Y estas terapias justamente apuntan a mejorar el rendimiento intelectual, el rendimiento orgánico y hormonal del paciente. Por ejemplo, ¿qué terapias proponen ustedes desde el Centro Médico del Ozono para, digamos, retrasar este envejecimiento en la gente? Bueno, una de ellas es la que vamos a desarrollar hoy, que es la quelación intravenosa. Quelación intravenosa. A ver, contame, doctora, ¿de qué se trata esto? La quelación intravenosa en realidad es una técnica que va a actuar desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque vamos a administrar al paciente una serie de ingredientes por vía intravenosa a base de minerales, vitaminas y sobre todo aminoácidos que van a generar una remoción de metales pesados, tóxicos que se van acumulando en el organismo, con lo cual al remocionar estos metales disminuye la producción de unas sustancias muy tóxicas que son los radicales libres, que son los causantes de la mayoría de las enfermedades degenerativas, como por ejemplo la artrosis. ¿Cómo se lleva a cabo esta terapia? Siempre tiene que llevarse a cabo o ser supervisada por un médico matriculado y entrenado.
generalmente una enfermera carga los ingredientes acorde a las dosis indicadas por el médico de estos productos, acorde al peso, a la altura del paciente, a la función renal del paciente, a los antecedentes clínicos, el sexo, y existe también una bomba computarizada que regula las dosis administradas de estas sustancias, que ahora vamos a ver cuáles son. Es decir, una enfermera profesional prepara el suero y lo aplica a través de una bomba de infusión. Sí. Generalmente el pasaje de esta medicación es lento, o sea, lleva 2 horas y media, 3. El paciente está tranquilo, así en un sillón reclinable, puede tomar líquidos, refrigerio. Puede mirar un video también. Puede mirar video. Mientras le están aplicando el suero. Generalmente los ingredientes, o sea, si bien cada paciente puede tener, digamos, algunas variaciones en la administración de los ingredientes, hay 4 ingredientes que son básicos. Uno es el ETA, que es el ácido etilendiamino tetracético, que en realidad es un aminoácido sintético. Este aminoácido durante 40 años fue utilizado para las intoxicaciones, por ejemplo, con plomo. Acá va a funcionar como un detergente no tóxico que va a recorrer, digamos, todas las arterias, llevándose justamente esos metales tóxicos que, digamos, actualmente nosotros tenemos 400, 700 veces más concentración de metales tóxicos que hace 100 años atrás, por ejemplo. Y esto va a limpiar las arterias y en menos de 24 horas todo ese material de desecho por vía renal se elimina. Los otros 3 ingredientes que acompañan a este aminoácido sintético son el complejo B, la vitamina C y el sulfato de magnesio. Digamos que estos 4 ingredientes son los más importantes en la terapia de quelación y estos 3 últimos van a potenciar la acción depuradora de este aminoácido sintético, que en realidad no es nutricional porque no se absorbe en el organismo, sino que se va a encargar justamente de limpiar de esos metales tóxicos al organismo. ¿El objetivo de esta terapia cuál es, doctora? Para saber muy bien el objetivo tenemos que ver primero el principio activo, o sea, el principio científico de esta técnica parte del hecho justamente de que nos permitió descubrir que por la superabundancia de radicales libres es que nosotros envejecemos y que se producen patologías degenerativas como por ejemplo la artrosis, la demencia y la arteriosclerosis, que con sus consecuentes enfermedades como el accidente cerebrovascular, el infarto, ¿no? Para entender un poco el daño por los radicales libres, si nosotros tomamos una manzana fresca y la cortamos a la mitad, vamos a ver que en pocos minutos esa manzana se va a poner de color marrón por el proceso de oxidación y justamente por la acción de los radicales libres. O sea que como primer medida para que se produzcan los radicales libres, que son estas sustancias tóxicas que nos llevan al desarrollo de enfermedades degenerativas o relacionadas con el paso del tiempo, necesitamos la presencia de oxígeno. Pero además vamos a necesitar otras cosas. Porque para que se forme un radical libre nosotros vamos a necesitar primero una molécula estable con todos sus electrones, luego el oxígeno que va a querer robarle el electrón a esa molécula estable y después el átomo justamente de metal o de calcio que va a actuar como catalizador de radical libre, porque el átomo de metal favorece a que el oxígeno le robe el electrón a la molécula estable y la transforme en radical libre, en sustancia tóxica. Por ejemplo, al no existir esos metales pesados o al disminuir la concentración de metales pesados, el oxígeno ya no va a poder robar tanto el electrón a la molécula estable y entonces vamos a tener menos cantidad de radicales libres. Y eso es lo que hace justamente el ETA, este aminoácido sintético. Al limpiarnos de esos metales tóxicos, que a su vez son ayudadores del oxígeno para formar radical libre, el radical libre no se forma y por lo tanto vamos a tener menos daño a las membranas celulares, menos daño
al ADN. Claro. ¿No? Y respecto a los resultados que obtenemos con esta terapia. O sea, entonces, en base a esto vamos a ver que una de las principales indicaciones que tendría la quelación intravenosa es la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis, viste que siempre se dijo que el hombre tiene la edad de sus arterias. Entonces, a medida que nosotros vamos envejeciendo, las arterias se van poniendo cada vez más duras. Pero las arterias en realidad tienen una capa interna que las protege del depósito, ya sea del colesterol, del hierro, de fibras que se puedan depositar. Pero por la acción misma de los radicales libres que hablamos recién, esa capa interna se destruye y ahí se comienzan a depositar el colesterol, el hierro y todo tipo de metales tóxicos. Se va engrosando cada vez más, hasta formar la lesión básica, que es el ateroma. Ese ateroma puede bloquear en forma incompleta, o sea, puede ser un ateroma estable. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor de pecho, a lo cual llamamos, por ejemplo, angina de pecho. O el Angor, ¿no? O el Angor. Sabemos que evidentemente tiene una placa de ateroma. Esa placa puede llegar a ser estable, pero en algún momento esa placa se puede fracturar, se puede ulcerar y generar un cuadro de muerte súbita, por ejemplo, por la formación de un coágulo, porque apenas se fractura la placa, aparece un coágulo por la agregación plaquetaria y ocurrir, por ejemplo, una muerte en minutos. Claro. A su vez, la aterosclerosis es la principal causa de muerte súbita, porque por ahí podemos llegar a tener una placa que bloquea un 50% del diámetro arterial y en realidad no generar ningún síntoma, y de buenas a primeras esa placa se fractura, se ulcera y se forma el coágulo y ahí tenemos la muerte súbita. Por eso es muy importante el tratamiento porque es el único que apunta a la fuente, o sea, a la fuente que son los radicales libres, y eliminar a los metales que son los catalizadores. Es decir, que la fuente del envejecimiento son los radicales libres. Digamos, por un lado los metales tóxicos son los que de alguna forma ayudan a formar radicales libres, porque cuanto menos metales tóxicos tenemos acumulados en el organismo, menos radicales libres se forman. Y los radicales libres obviamente sí son los encargados de generarnos todo este proceso de envejecimiento. Claro. Ya que la tenemos aquí a la doctora Patricia Rubinstein, me gustaría saber tu opinión con respecto a todo esto que está diciendo tu colega Ana Riek. No, es muy interesante, Ana, lo que estás contando. Yo desde lo nutricional, si tengo que aportar algo, sí tengo que contar que una de las cosas, de los grandes descubrimientos de los últimos años es que esto que Ana estaba contando de la lesión que se produce en las arterias, en realidad no es tan dañina la grasa como se pensaba en algún otro momento, sino que la verdadera lesión de las arterias lo produce la secreción de una hormona de la que después, si querés, vamos a hablar en detalle, que es la insulina. La insulina es una hormona inflamatoria que lo que va haciendo es producir como pequeñas lesiones en la íntima de las arterias, y eso hace que sea más proclive la arteria a recibir las placas de colesterol y a formarse ateromas. Por otro lado, desde lo que es el anti-aging, sí se comprobó, y ella en algún momento, la doctora lo nombró, que las dietas de bajas calorías, o las dietas, les diría, de muy bajas calorías, está comprobado que debido a que generan mucho menos estrés oxidativo en las mitocondrias, que son organelas que están en los citoplasmas de las células, y eso hace que se produzca mucho menor cantidad de radicales libres, con lo cual favorecería muchísimo a evitar todo tipo de patología degenerativa, arteriosclerosis, cáncer, todo lo que sea degenerativo, Alzheimer. Patricia, ya que vos sos médica especialista en nutrición, me gustaría saber si hay alimentos que retrasen el envejecimiento. Porque se ha hablado mucho de frutas y
No se sabe si es cierto o no. Y bueno, ya ahora a partir de un libro muy, muy exitoso que está primero en ventas, que se llama Cerebro de Pan, hasta ponemos en duda de si las frutas son tan buenas como se decían. ¿Cómo es eso, doctora? A ver, creo que estamos siempre en la disyuntiva de pensar si son tan malas las grasas o si son tan buenos los carbohidratos. Entonces creo que tiene que ver con lo que hablamos siempre, que es una medida en todo. Lo que sí está comprobado es lo que te vengo diciendo, o sea, las células cancerígenas, por ejemplo, se alimentan de glucosa. Cuando uno sigue una dieta muy restringida en calorías y entra en un estado que se llama cetosis, las cetonas no pueden alimentar a las células cancerosas, con lo cual hay más posibilidad de que esas células se mueran, ¿no? Como para hablar, si hablamos de prevención de cáncer o de envejecimiento. Muy bien. Doctora Ana Elisa Riek, tu conclusión y qué podemos hacer desde el Centro Médico del Ozono, ¿no? Un centro médico líder en todo este tema de las terapias anti-envejecimiento aquí en la Argentina. Primero, para combatir la oxidación, que estábamos hablando del tema de quelación intravenosa, tenemos opciones también desde nosotros mismos. Como dijimos recién, una es la dieta, porque los alimentos antioxidantes, los antioxidantes son en realidad moléculas con electrones desapareados que también van a favorecer de alguna manera la neutralización de los radicales libres, porque le aportan un electrón al radical libre y lo transforman en una molécula estable. Por ejemplo, alimentos antioxidantes, verduras, frutas. Y después tenemos una protección endógena. Eso sería lo externo, una protección endógena contra los radicales libres. Una sería a nivel intracelular, las enzimas antioxidantes, que como hace un rato dijo la doctora, justamente las células cancerosas, como viven de la fermentación de la glucosa, no pueden, o sea, carecen de estas enzimas antioxidantes, están en menor concentración en la célula cancerosa. Por eso todas las terapias anti-aging de alguna manera retrasan la posibilidad de la aparición del cáncer. Claro. Mi pregunta es, ¿las terapias varían de acuerdo a cada paciente o son siempre la misma terapia? No, van variando acorde a cada paciente. Por ejemplo, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, si el paciente padece un bloqueo arterial en la pierna, por ejemplo, tiene claudicación intermitente, yo le indicaría más, por ejemplo, un tratamiento de quelación intravenosa por su efectividad para reducir, digamos, el endurecimiento arterial, ablandar la placa. En algunos casos hasta se ha podido evitar la realización de un bypass, por ejemplo. ¿Y en otros casos, digamos, la terapia sería diferente? En otros casos todo depende de cómo llegue el paciente y qué objetivos tenga el paciente con respecto a estas terapias, porque por ahí algunos, no sé, se dedican a querer arreglar, no sé, las patas de gallo. Claro. En la praxis, digamos, la mayor, digamos, cantidad de gente, ¿por qué va exactamente? ¿Qué es lo que buscan? No, la mayoría de lo que busca es, digamos, bienestar, salud. Bienestar. Y una vez que logran eso, después comienzan a querer embellecerse externamente. ¿Estos tratamientos son cubiertos por las obras sociales y prepagas o no? ¿O son no, en general privados? No. En general son privados. Sin embargo, por ejemplo, la quelación intravenosa, que comenzó aproximadamente en la década del 80 a ser utilizada como terapia antienvejecimiento. Ya a mediados de la década del 80 ya había como 300.000 pacientes tratados y actualmente ya se incorporó en un libro de referencia que se llama Terapéutica Cardiovascular, un capítulo que hablaba sobre la terapia de quelación con ETA, porque así se llama este agente quelante. El agente quelante, quelación en realidad viene del griego kelos, que significa garra. O sea, el agente quelante actúa como un gran imán, porque tiene muchas cargas electronegativas, de estos metales pesados, incluido el calcio, que también se deposita en las arterias, que tienen cargas positivas, entonces van tomándolo como un imán y así los llevan fuera del cuerpo. Entonces este libro, que fue editado
por el doctor Messerli, en donde había 280 científicos y cardiólogos que participaron. En la última edición incorporaron justamente como terapia estándar para la enfermedad arterial a la quelación intravenosa, y este capítulo fue escrito por el doctor Martin Rubin, que es un cardiólogo que hizo su propia investigación en cuanto a la quelación y la relación con las enfermedades coronarias, y a través de estudios de escáner de calcio cardíaco detectó cómo mejoraba la arteriosclerosis en pacientes con enfermedad coronaria, justamente por este mecanismo de limpiar el organismo de estos metales tóxicos. Doctora, tu mensaje final a toda la gente que se quiere ver más joven, se quiere ver bien, quiere estar siempre joven. Forever young, como decía el tema, ¿no? ¿Qué le podemos decir? Bueno, en principio que si pueden corregir hábitos que no sean saludables, que los comiencen a corregir, como por ejemplo eliminar el consumo del tabaco, limitar el consumo de alcohol, hacer una dieta óptima, baja en calorías, ingresar muchos antioxidantes, muchas verduras, muchas frutas, realizar ejercicio físico. Eso como desde uno mismo, ¿no? Que parece tonto, pero son las bases. Y después, si reconocen problemas en su organismo, tratar de mejorarlos y averiguar cómo mejorar esos problemas. Bueno, y consultar con ustedes, ¿no? En el Centro Médico de Lozano. Muy bien, clarísimo. La doctora Ana Elizabeth Riek, médica egresada de la UBA, matrícula nacional 88.962, directora médica del Centro Médico de Lozano. Doctora Ana Elizabeth Riek, medicina regenerativa y anti-aging. Enfoque global de la salud y longevidad. Repara y previene con técnicas de vanguardia. Contacto por SMS al 54 11 30 47 1104. Más información en www.draanariek.com.ar.